Que la paz y el amor de Cristo sea con ustedes. Buenos días y bienvenidos a este tiempo con Dios, que nos hará sentir su presencia con sus enseñanzas que están dedicadas para la edificación de nuestras vidas. Pero debemos ser obedientes a su palabra, a sus mandatos. En el Antiguo Testamento Jehová mandó a Moisés a construir el tabernáculo y para cumplir esta obra Jehová dijo que tenían que traer ofrenda. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Éxodo 25:2. Jehová pidió ofrenda para que puedan cumplir la obra que mandó a Moisés y que ésta sea por voluntad y de corazón. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Éxodo 35:29. La voluntad de Jehová era que ofrendaran para su obra con corazón voluntario, no era cantidad exigida. Ahora es igual. Pensemos en que una persona muy amada le solicita un favor o ayuda. Nos sentimos comprometidos porque es una persona de no negar y la ayudamos sin condiciones. Pero la ofrenda para la obra de Dios debe ser igual o más importante y debe ser con voluntad y de corazón alegre, porque ahora la obra de Dios es de salvación y nosotros como cristianos debemos ofrendar para beneficio de otros. En 2 Corintios 9:13 dice, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre. La recompensa es espiritual. Hay que ofrendar para la obra de Dios. Esto dejemos en las manos del Señor. Oremos. Divino Padre, gracias Señor por todo lo que tú haces por nosotros. Nos das la vida, nos das las provisiones y también perdonas nuestras ofensas, mi Señor. Y te ruego que tu palabra sea escuchada en todas las personas. Bendice a todos los hermanos que hacen el pastorado, que hacen misiones, mi Señor, para que tu palabra sea escuchada. Señor, hoy estamos para escuchar también aquí. Nos hemos reunido. Señor, ayúdanos. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré. De angustia me guardarás, confiaré en ti. Mis amados
Hermanos, muy buenos días. En esta oportunidad haremos la lectura en el libro de Efesios capítulo 1 versículos 15 al 23, en donde la palabra de Dios dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, Pablo escuchaba dos cosas muy importantes de los hermanos en Éfeso: de su fe y de su amor, y da gracias a Dios por esto. Continuando en los versículos siguientes, Pablo hace una oración por ellos y le pide a Dios, al Padre de gloria, que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, que abran los ojos del entendimiento para que puedan entender sus maravillas, las cosas grandes que Dios ha hecho para nosotros. Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Hablas con ellas y no entienden, sin una revelación, sin la obra del Espíritu Santo. Pablo en estos versículos quiere que entendamos lo siguiente. Número 1, que tengamos conocimiento de Dios. El espíritu de sabiduría y de revelación es para que conozcamos a nuestro Padre Celestial. Leamos por favor en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para enseñarnos las cosas profundas de Dios. Número 2, que sepamos cuál es la esperanza en Dios. Recordemos que el rey David, aún abatido, puso la esperanza en Dios. Por favor, leamos Salmos capítulo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Número 3. Que sepamos cuáles son las riquezas de la herencia en Cristo. Muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta de las riquezas que tenemos en Cristo, porque Dios nos ha dado tantas bendiciones, tanto que somos coherederos con Cristo. Así dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Y número 4, para que sepamos que poseemos el mismo poder
que levantó a Jesús de la muerte. Hermanos, ese mismo poder de Dios está activo en nosotros, dándonos fortaleza día a día para seguir resistiendo a este mundo. Gracias, mi amado Señor, por mostrar tu amor por nosotros en la cruz del Calvario y demostrar tu poder en la resurrección. Gracias, mis hermanos, que tengan un lindo día. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana queremos orar por las ofrendas y antes de eso quisiera leer un pasaje de las Escrituras que está en 2 de Corintios capítulo 8 versículos del 1 al 4. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían, y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo, y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Qué hermoso saber que es de mucha bendición ser partícipes de este servicio, no por obligación, sino con un corazón alegre delante de Dios y poder ofrendar para el ministerio, para la iglesia y la obra del Señor. Oremos. Amado Dios, te queremos agradecer, Rey de Gloria, por la provisión, sabiendo que tú tienes el cuidado de todos nosotros, Señor, y a pesar de las dificultades, tú has ido sustentando nuestros hogares, Señor, y te agradecemos porque somos testigos de tu provisión y de tu misericordia, bendito Dios, y oramos para que podamos ofrendar con un corazón alegre y ser partícipes de este gran servicio, Señor, que es el dar, Señor. Y te lo agradecemos para que seas tú, Señor, bendiciendo la vida de cada hermano, bendito Dios, para que la obra del Señor pueda seguir creciendo. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga en abundancia. Les enviamos un fuerte y caluroso saludo en este día domingo. Que el Señor les bendiga y les supla en abundancia todas las cosas. Hoy estaremos continuando con el estudio bíblico en Colosenses. Tomaremos los versículos 24 y 25 de Colosenses capítulo 1, en donde encontraremos el gozo en el ministerio encomendado del apóstol Pablo. Vamos a leer los versículos 24 al 29 para entrar en contexto. Y dice la palabra del Señor: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros,
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dejemos este tiempo en manos del Señor, en oración. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Gracias porque por medio de ella podemos conocerte más y conocer más tus propósitos, para que podamos conformarnos a tu imagen, a la imagen del Señor Jesucristo. Agradecidos por las bendiciones, la vida, la salud que tú nos das. Dejamos en tus manos este tiempo, que seas haciendo lo que tú quieres por medio de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debemos nosotros mantener en mente que así como Filipenses, Efesios y Filemón, Colosenses es una carta escrita desde la cárcel en Roma. Se encontraba Pablo bajo un arresto domiciliario donde se le permitía escribir y recibir visitas, aunque probablemente encadenado a un soldado romano y sufriendo de las privaciones, el apóstol mantiene su gozo. Hemos venido observando en este capítulo 1 que las acciones de gracias que el apóstol Pablo pone delante de Dios por los hermanos colosenses, esa es una manifestación del gozo. En el versículo 4 dice que había gozo porque había oído, se le había informado de la fe en el Señor Jesucristo de estos hermanos colosenses y del amor mutuo que manifestaban a los hermanos. También en el versículo 5 y 6 dice que él tenía gozo porque el evangelio puro del Señor le había sido predicado. La palabra verdadera del evangelio estaba siendo predicada y produciendo fruto. En el versículo 7 tenía gozo porque se habían estado levantando hermanos que estaban fundando iglesias. Este es el caso de Epafras, quien servía en Colosas con amor y fidelidad al Señor y a los hermanos. Había gozo en el corazón de Pablo y oraba en favor de los hermanos para que ese mismo sentir se contagie y vivan los otros hermanos, dice, lleno del conocimiento de la voluntad y la sabiduría de Dios. Versículo 10, gozosos, dando gracias a Dios por la salvación y ser hechos hijos suyos. Versículos del 15 al 20, había gozo en el corazón de Pablo, porque sabía quién es su Señor. Él es la representación visible de Dios. Cristo es el Creador eterno, el sustentador. Cristo es la autoridad de su iglesia y ocupa el primer lugar en todo. Y hay gozo porque su Señor es el primero en todo. Versículos 21 al 23. Había gozo en el corazón de Pablo porque el Señor nos ha reconciliado por la obra sacrificial en sustitución de nosotros, pecadores, y ahora podemos adorarle y glorificar su nombre. Y nuestra vida nunca más será igual que antes, porque nos ha reconciliado con el propósito de presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios Padre. Todas estas son razones suficientes para encontrarse gozoso y feliz. Dios es la fuente del gran gozo del cristiano. Siendo así, no hay nada que le quite la alegría en el Señor. No depende de las circunstancias externas, sino que el gozo se manifiesta a pesar de las circunstancias adversas externas.
El gozo es un fruto del Espíritu Santo que únicamente se manifiesta en los hijos de Dios. Y para el apóstol Pablo, todavía había más motivos para estar gozoso. Y en el versículo 24, él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Aunque esta declaración podría parecer opuesta o sin sentido para una mente carnal, en una mente espiritual tiene mucho sentido. Los padecimientos, las aflicciones o los sufrimientos del apóstol tienen que ver por causa de la predicación del Evangelio. Esto es lo que le había llevado a la cárcel y eso no era motivo para entristecerse o detenerse de enseñar o corregir, edificar a los hermanos de las iglesias. Lo seguía haciendo, recibiendo visitas o también lo seguía haciendo enviando sus cartas. Pero no poder estar en comunión con los hermanos, presente en las iglesias, no poder ayudar a solucionar los problemas, privado de la comunicación, esto es lo que le provocaba aflicciones. Cuando nosotros vemos el relato de la conversión del apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, dice que el Señor le dijo, ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y en el versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este sufrimiento o el padecimiento también le daba la seguridad de que estaba cumpliendo con lo encomendado por el Señor. Y además se estaba dando cumplimiento a todo lo que el Señor le dijo que le sucedería. Estaba padeciendo por el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora me gozo en lo que padezco. Él se gozaba porque el Señor le había dicho. Él se gozaba porque estaba trabajando en el ministerio que había sido encomendado por Él. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Debemos reconocer que la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario quedó completada. Lo que el Señor sufrió en nuestro lugar, nadie lo podrá experimentar. Esta es una verdad del Evangelio. En Isaías capítulo 53, en el versículo 3 al 5, encontramos esta ilustración de lo sucedido en la persona del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice, Isaías 53, 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que llevó el Señor Jesucristo sobre el despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. ¿Y nosotros qué hicimos? Le tuvimos por herido, por abatido de Dios. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Él llevó nuestro castigo, el que nosotros debíamos llevar. Y por su llaga, por sus heridas, nosotros fuimos curados. La deuda por el pecado fue cancelada en la persona del Señor Jesucristo. Él la pagó toda. Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. La aflicción física, la ira de Dios fue sobre Él. Sobre Él cayó lo que nosotros debíamos recibir.
Lo que nuestros actos debían recibir, Él lo recibió. Y dice, y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué quiere decir el apóstol con esto? No se refiere a los sufrimientos expiatorios en la cruz, porque como vemos, el Señor Jesucristo lo cumplió y lo pagó todo. Solo Él podría cargarlos. Nadie más y solo el Señor Jesucristo. Ningún hombre sobre la tierra hubiera podido llevarlos, ni nadie sobre la faz de la tierra podría repetirlos, porque toda la deuda por el pecado del mundo fue pagada y todo el sacrificio está completo en Él. Aquellos padecimientos quedaron acabados una vez por todas y nadie jamás podría participar de ellos. Pero en un sentido, el Señor Jesucristo sigue sufriendo. Cuando miramos en la conversión de Saulo, en Hechos capítulo 9, versículo 4, cuando Saulo ya cae en tierra, dice que él oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo al Señor Jesucristo de manera directa. A quien él perseguía era a los cristianos. Pero el perseguir a los salvos estaba haciendo que él persiga al Salvador de ellos. Al ser Cristo la cabeza y el cuerpo de su iglesia, el Señor siente los sufrimientos de su cuerpo en la tierra. Los cristianos en este mundo todavía deben padecer por su causa, por causa de la justicia, padecer por causa de Él, por llevar el Evangelio. Así es como sufrió el Señor Jesucristo en este mundo, aunque de una forma mucho más intensa. El apóstol estaba en las aflicciones por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Cuando el sufrimiento es por Cristo, Cristo también sufre por ellos. Cuando el creyente, cuando la iglesia sufre el Señor Jesucristo. Pero ya vimos que el apóstol tenía gozo en el padecimiento por la causa de la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pero también había gozo en cumplir el ministerio de la iglesia. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En el inicio de la epístola a los Colosenses, nosotros encontramos en el versículo 1, capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ya habíamos observado que Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es decir, nadie en este mundo, ningún ser humano le ordenó como apóstol, sino que Dios mismo, por su voluntad, lo puso en el ministerio. Y eso es lo que podemos notar en el capítulo 9 del libro de los Hechos. El Señor mismo confronta a Pablo y cayendo él en tierra, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Pablo perseguía al mismo Señor. A este acontecimiento, Saulo en ese momento responde diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19. Tenemos una lectura larga. Y luego miraremos Gálatas 1 del 11 al 24. Vamos primeramente entonces a Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19. Y luego nos iremos a Gálatas. Y la palabra de Dios dice, Hechos 9, 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa, y poniéndole sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este pasaje nos enseña la conversión del apóstol Pablo. Quien era Saulo, ahora es Pablo. Pero también Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 24. Pablo va a aclarar algunas cosas. Y dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de la vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Este es el testimonio del apóstol Pablo.
Tanto en Hechos como en Gálatas observamos en estos dos pasajes que Saulo, siendo confrontado, fue escogido al igual que los otros apóstoles por el mismo Señor Jesucristo como apóstol. El Señor le miró a él como un instrumento escogido para llevar el nombre del Señor a los gentiles, para que predicase a reyes y a los hijos de Israel. Y él le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por el nombre del Señor Jesucristo. De Saulo, cuyo significado del nombre es aquel que es venerable, es respetado, pasa a ser Pablo, que significa pequeño hombre de humildad. Pasa de ser un perseguidor a ser un servidor humilde del Señor y de su iglesia. Y el versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro. La palabra ministro viene de una palabra que conocemos como diácono, quien es un servidor. Y lo que llama aquí la atención es que esta expresión ya la viene usando en el versículo 23. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 23. Cuando dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es interesante que Pablo tiene dos ministerios. Aquí en este versículo 23 habla acerca del ministerio del evangelismo. Y en el versículo 25 nos está hablando acerca del ministerio de la iglesia. Justamente, en primer lugar, el versículo 23 habla de que había sido comisionado a predicar el evangelio. Dice, de la esperanza del evangelio que habéis oído. Él había predicado fielmente el evangelio puro del Señor Jesucristo. Él había estado llevando a cabo el trabajo de evangelista. Y en segundo lugar, había sido enviado a enseñar el maravilloso misterio de la iglesia. Si miramos en Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este es un ministerio doble que está llevando a cabo el apóstol Pablo, la predicación del evangelio y el ministerio de la iglesia, dando a conocer el misterio de la iglesia. Él desenvuelve todo y enseña todo lo referente a la iglesia. Este era un misterio, pero el Señor le dio este ministerio. Nosotros vemos este doble ministerio, también manifestado en Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9. Y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Este primer ministerio, en primer lugar, había sido enviado a predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Esto se refiere al Evangelio. Y luego había sido llamado a hacer ver a todos los hombres cuál era la administración del misterio de la iglesia. Esta es una buena enseñanza para nosotros, que no solamente llevemos a los hombres a los pies de Cristo por medio de la predicación del Evangelio y dejarlos que sigan como puedan. Esto es lo que hacía Pablo, predicaba el Evangelio, pero también hacía un seguimiento. Y todo el esfuerzo que él hacía y el trabajo evangelístico se dirigía a la formación de iglesias locales, según vemos en el Nuevo Testamento, en donde los convertidos podían ser edificados en la fe, incluyendo la verdad que es la iglesia. Por eso,
el deseo en el corazón del Señor es que los recién nacidos espirituales puedan ser llevados donde puedan recibir alimentación y donde puedan crecer. Cuando dice de la cual fui hecho ministro, se refiere al oficio en cuanto a la iglesia y no al evangelio. Esto queda claro en el texto y se refuerza con la expresión que sigue y que seguimos mirando en el versículo 25. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esto queda claro. Ya vimos que Pablo era ministro de la iglesia, pero también ha sido puesto como administrador de la iglesia en favor de los gentiles. Porque dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. El apóstol, a más de ser un servidor, era un administrador de la iglesia. En el sentido de que esa verdad maravillosa de la iglesia le había sido confiada de una manera especial. Él debía llevar a conocer la verdad de la iglesia a los gentiles. Y dice, según la administración de Dios. Y esto se refiere a la comisión que le había sido confiada a Pablo en relación con la verdad de la iglesia del Nuevo Testamento a las naciones gentiles. Todo esto tiene relación con el trato de Dios para con su iglesia. ¿Qué trato? La posición de la iglesia en relación con Cristo, las dispensaciones con su constitución, cómo es su esperanza y su destino, y cómo muchas verdades acerca de la vida y el orden que Dios dio a Pablo y los demás apóstoles. Todo esto tiene que ver con la iglesia. Y cuando dice que me fue dada para con vosotros, está dirigiendo a los creyentes gentiles en Colosas, a quienes habían sido enviados a servir. Hechos 9:15, es interesante lo que dice y lo que hemos venido viendo, que el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si Pablo fue escogido entonces para los gentiles, ¿quién ha sido enviado a predicar a los judíos? Y la respuesta es, Pedro había sido enviado a predicar al pueblo judío, mientras que Pablo le había sido confiada una función similar, pero con los gentiles. Ya hemos visto en este versículo 25 que Pablo fue ministro de la iglesia, pero también fue administrador de la iglesia en favor de los gentiles. Pero hay algo más, el propósito del ministerio. Y dice, versículo 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cumplir describe aquí en el original de manera plena, de manera completa. Él debía dar a conocer la palabra de Dios de esa manera, completamente, plenamente. Así comprendemos en su original esta palabra. Pero también vemos que el apóstol había dado a conocer todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En todas sus epístolas encontramos desarrollado, desenvuelto todo el tema doctrinal para el cristiano y su iglesia. Él declaró en una manera plena, completa, la palabra de Dios. El apóstol no rehuyó en anunciar o predicar todo el consejo de Dios. No rehuyó, no escapó de dar a conocer la palabra de Dios plenamente. El apóstol tenía claro que no era su ministerio, sino que Dios le había dado para que fielmente administrara los misterios de la iglesia de Cristo en favor de los hermanos gentiles. No podía dejar ningún asunto de lado. Pablo fue guiado a cumplir plenamente su ministerio. Y Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El gozo del apóstol era manifestado en que estaba cumpliendo las metas del Señor. Él no estaba cumpliendo sus metas personales, sino las metas que el Señor le había impuesto. No se manejaba por sus propios pensamientos, principios o ideología, sino bajo la guía constante del Espíritu Santo y su palabra perfecta. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, él al terminar o al concluir su ministerio dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo que le llevó a completar con fidelidad su ministerio es que se consagró totalmente al Señor. Él no hacía lo que quería, sino que cumplía los propósitos del Señor bajo su guía. Así, él anunció cumplidamente la palabra de Dios. Algunas personas al servicio de Dios, vemos hoy en día que se cargan de trabajo y piensan que han sido puestas para ganar al mundo entero. Y se encuentran de arriba abajo, haciendo ruido, acaparando todo como si estuvieran en una feria de descuentos. Tratan de hacer mucho y logran poco. Pablo hizo 3 viajes misioneros y tuvo un gran impacto. Sin embargo, ahora estaba prisionero, quieto en un lugar, pero escribiendo, enseñando a los hermanos. Y sin embargo, el impacto de su ministerio era grande. Él estaba continuando con enseñar todo el consejo de Dios. Él continuaba produciendo un gran efecto en los hermanos y en las iglesias por medio de las epístolas. Y a nosotros hasta ahora el impacto que causan sus escritos. Él estuvo predicando completamente la palabra de Dios y ahora estaba preso. Por otro lado, vemos el ejemplo y el impacto mucho mayor que tuvo el ministerio del Señor Jesucristo. Él no salió de los límites de Palestina. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Solamente se sometió a cumplir la voluntad de quien le envió. En Juan capítulo 5, versículo 30, él dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él solamente se sometió a cumplir la voluntad de quien le había enviado, pero también se limitó al objetivo trazado por Dios. Él sabía que Dios no lo había enviado a alcanzar al mundo entero, sino solo al pueblo judío. También se limitó su ministerio al reino de Dios. Él se negó en participar en controversias políticas de esa época. Él fue quien dijo: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él separó asuntos espirituales de los asuntos políticos. El Señor Jesucristo se limitó a sí mismo a centrarse en el pueblo de Dios. Él supo que solo podía transmitir muy bien su vida a un grupo pequeño de hombres. De entre todos sus seguidores, Él escogió a 12, a quienes dedicó la mayor parte de su tiempo. Aunque a Pedro, Jacobo y a Juan fue a quienes tomó mayor atención. Y esto nos da una gran enseñanza para quienes estamos buscando tener ministerios de la iglesia eficaces o ministerios cristianos eficaces. Muestra la importancia de tener límites. Si se concentra en las cosas verdaderamente importantes del ministerio, Dios se encargará del alcance. Ya hemos visto algunas cosas, 2 cosas en esta mañana. En primer lugar, en el versículo 24, el gozo en el padecimiento por causa de la iglesia. Y en segundo lugar, vemos el gozo en cumplir el ministerio de la iglesia. Pablo había sido puesto como ministro o servidor de la iglesia. También él era administrador de la iglesia en favor de los gentiles.
Y el propósito que tenía él era anunciar la palabra de Dios. Él tenía bien puestos sus límites. Pero, hermano, hermana, si usted se encuentra al servicio del Señor, tenga en cuenta que el padecimiento o el sufrimiento llegará. Juan capítulo 16, versículo 33 dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El vivir para el Señor tiene un costo. Si usted se identifica abiertamente con el Señor, no será admirado o alentado por el mundo, pero si el mundo le admira o apoya, puede ser que hay un problema en su vida. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El cristiano debe identificarse claramente delante del mundo o del sistema del mundo, a pesar de las consecuencias. El no comunicar el Evangelio, el no presentarse como cristiano frontalmente delante de los hombres para no disgustar a la audiencia, habla de las motivaciones del corazón de dicha persona. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero también Él ha dicho en Mateo 10, 32 y 33 que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El exponer el Evangelio es la manifestación más sublime de amor al mundo perdido. Ese es el amor en acción que Dios busca de sus hijos. El entregar comida, el entregar salud, medicinas, es bueno. Y creo que deberíamos hacerlo muchos. Pero ese no es el énfasis del ministerio del Señor Jesucristo que ha enviado a hacerlo. Esto es perecedero, la salud, la comida. Y en cualquier momento se acaban, cualquiera de las dos cosas. Pero la palabra de Dios, el Evangelio del Señor es alimento y salud duraderas por la eternidad. Nuestra vida, los ministerios encomendados no dependen de nuestros esfuerzos o capacidades humanas, para nada. Todo depende completamente en el poder del Señor. Nuestra esperanza está en Él, nuestra energía está en su poder, no en los contactos, en las alianzas políticas del mundo. Eso no transforma, sino deteriora las cosas con el tiempo. Que la gente no se asombre por lo que usted hace, no, sino que se admiren por el testimonio y se asombren de lo que Dios es capaz de hacer en medio de la incapacidad e inutilidad de sus hijos. Pablo escribió en 2 Corintios 12, 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Debemos volvernos valientemente y de urgencia el pueblo cristiano a la dependencia completa del Señor y seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Solamente someternos a cumplir la voluntad que Dios nos ha enviado a hacer. Limitar nuestro ministerio a lo que el Señor establece en el tiempo de Él. Limitar los objetivos los que Dios traza, no los que nosotros nos trazamos. Limitarnos a hacer solamente lo que involucra al reino de Dios y no envolvernos en política. Separar los asuntos espirituales de los asuntos políticos. Jesús se limitó a sí mismo a centrarse en los 12 y en el pueblo de Israel. Y concluye, y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro,
según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Que podamos sacar enseñanza de lo que hemos visto. Que el Señor nos fortalezca y nos dé el ánimo de cumplir lo que Él quiere, no lo que nosotros nos planteamos. Que el Señor sea glorificado por medio de nuestro trabajo para Él, solamente Él. Y nuestra gloria que sea a un lado, con el sentir de Juan el Bautista, que dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, bendiga sus vidas, bendiga lo que están haciendo para el Señor, les dé fortaleza y les dé una convicción de a quién es que servimos, quién es el que debe llevarse la gloria y la honra en todo momento. Nos vemos la próxima semana y que el Señor les bendiga abundantemente. Bueno, apreciados hermanos, estoy seguro que todos asimilamos las enseñanzas bíblicas impartidas hoy. Y lo importante es predisponernos a vivirlas, ponerlas en práctica. Así es como Dios quiere que vivamos una vida santa, perseverando en su palabra con humildad y obediencia, porque Dios es primero, que nos da la salvación a vida eterna junto a Él. A veces no es fácil estudiar solo, por eso les invitamos a los estudios de cada semana, desde el lunes a las 7 de la noche, el martes estamos por iniciar nuevamente, el miércoles 7 de la noche, reunión para toda la congregación. Tendremos acción de gracias y pedidos de oración, seguido de un estudio bíblico y meditación. El jueves 7:30, el curso de la Escuela Bíblica a Distancia de Emaús, tema escudriñando las Escrituras. El sábado a las 5 de la tarde, estudio bíblico de la Escuelita de los Niños. El domingo a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo el servicio dominical. Creo que todos deben sentir más seguridad cuando estamos conectados a las manos de Dios por medio de su palabra, viviendo sus enseñanzas y cumpliendo sus mandatos, que es lo que todo creyente debemos hacer con humildad, vivir esa vida santa. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, de toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1, 14, 15. Porque el Dios de la iglesia es santo, es Dios de misericordia y justicia, y espera que nosotros lo imitemos aplicando sus normas morales elevadas, así como hace Él, y también sacrificarnos por los demás. Bueno, mis hermanos, tenemos que despedirnos rogando que abra nuestro entendimiento y dejemos nuestros corazones en humildad para ser obedientes a su palabra. Que la bendición de Dios llene nuestras vidas. Nos veremos en la próxima reunión.